Muy buenos días, licenciada Mayra. El día de hoy, público en general, nos encontramos con la licenciada en quiropráctica Mayra Navarra, Hola. a la cual le vamos a realizar una serie de preguntas relacionadas con los códigos de vestimenta. Así que, ¿por qué para empezar no te presentas ante el público? De acuerdo. Hola a todos, mi nombre es Mayra Nava, soy licenciada en quiropráctica y este es mi consultorio. Muy bien, vamos a empezar hablando un poco de tu trayectoria. Como tal, ahorita tienes un consultorio propio, pero anteriormente llegaste a trabajar en algún hospital o algún centro médico de quiropráctica. De acuerdo. En mi carrera, como tal, el quinto año se trabaja en clínica o en hospital. En mi caso fue en hospital, en el Adolfo López Mateos, que fue el quinto año. Y después de eso trabajé 3 años en una cadena de consultorios, también de quiropráctica. Y actualmente pues ya aquí desde hace casi 8 años. Me parece bien. ¿Cuál es el código de vestimenta más común en tu carrera? Bueno, mi carrera, pese a que es de una disciplina de salud, no se exige como tal en consultorio privado una bata blanca, que es lo que corresponde a las disciplinas de salud. Ya en mi caso, en el caso de quiropráctica, sobre todo en clínicas particulares, la vestimenta es un poco más relajada, por así decir, pero sigue siendo formal. ¿Por qué crees que sea importante portar esa vestimenta dentro de tu ámbito laboral? Es importante porque somos del ámbito de salud y no puedes confiar en una persona o en un tratante o en un terapeuta que no se cuida a sí mismo porque no puede cuidarte a ti como paciente. Entonces es importante de esa manera. Tiene un muy buen punto, así que pasando a la siguiente pregunta, ¿cómo se viste usted en un día típico de trabajo actualmente? Aquí en mi consultorio es semiformal. Antes, cuando estaba en la cadena de consultorios, era formal y aparte con bata blanca. Era de esa manera exigido por norma. Ya en el hospital también era completamente de blanco, desde zapatos, camisa, blusa, etcétera, y bata blanca. Pero ya aquí en consultorio, como es particular, es un poco más relajado, es semiformal. Aún así tiene que ser de manera pulcra, pero ya es más relajado. Además de la bata blanca dentro del consultorio y bueno, de las prendas blancas de vestir en general, ¿qué elementos de vestimenta considera esenciales para trabajar de quiropráctica? Bueno, en mi ámbito es forzoso que sea de pantalón y sobre todo ropa flexible porque hacemos mucho movimiento tanto en brazos como en piernas, entonces no nos funciona, por ejemplo, los trajes como por ejemplo en fisioterapia que son rígidos, son de tela rígida, porque no podemos movernos, entonces como quiroprácticos forzosamente tiene que ser de una tela elástica, nosotras mujeres con pantalón forzosamente. Y por ejemplo, las códigos de vestimenta más formales en su anterior trabajo, ¿cómo se los pedían? Por ejemplo, para asistir a conferencias o a lo mejor tratar con pacientes importantes. De acuerdo. En quiropráctica es un poco diferente a las conferencias en general porque nuestras conferencias son prácticas, es decir, nos dan la teoría pero también la práctica. Y en la práctica hay mucho movimiento, entonces pese a que tiene que ser formal, siempre nos pedían asistir de manera formal, ya sea con traje sastre o incluso pantalón formal, pero siempre de manera cómoda, porque teníamos que practicar ahí in situ, entonces era indispensable, no podían ir por ejemplo las mujeres con falda o vestido porque no te podía permitir el movimiento necesario. Y cuando son conferencias, incluso en áreas extranjeras, también tenemos que ir de pantalón forzosamente. ¿Por qué? Porque nos tenemos que mover. Y nosotras mujeres con blusas cerradas siempre. ¿Qué consejos le daría usted a alguien que está iniciando en su carrera de quiropráctica en términos de la vestimenta? ¿Qué le recomendaría usar? ¿Qué le recomendaría no usar? No usar tacones. Hay algunas quiroprácticas que sí ajustan con tacones, pero pues lo recomendable es no hacerlo, incluso para el paciente decirle que no use tacones y que tú de tratante los uses, pues no tiene congruencia. La otra es que sea ropa flexible, porque como te digo, nuestros rangos de movimiento son amplios. No es lo mismo que, por ejemplo, el personal médico, que normalmente trata al paciente solamente detrás del escritorio y no tiene que hacer el movimiento que nosotros realizamos.
sea ropa flexible, porque como te digo, nuestros rangos de movimiento son amplios. No es lo mismo que, por ejemplo, el personal médico, que normalmente trata al paciente solamente detrás del escritorio y no tiene que hacer el movimiento que nosotros realizamos. Entonces, que se ponga la ropa cómoda y más formal que tenga, porque lamentablemente aún en la actualidad, como te ven, te tratan. Y nosotros quiroprácticos, por ser el área de salud, debemos de transmitir ese profesionalismo al paciente. Si no, no confían en ti y están confiando su salud, entonces es muy importante. ¿Cómo cree usted que refleja su personalidad, su manera de vestir? Bueno, a mí me gusta mucho usar el negro, pero en el área de salud no es bien visto, por lo tanto intento meterle un poco de color también, pero intento no perder justamente ese gusto, ¿ves? La prenda negra, a diferencia de que antes tenía que usar todo blanco, era un poco en contra de lo que me gusta, pero era necesario en ese momento de formación. Actualmente, como ya es consultorio particular, ya tengo esa flexibilidad de usar lo que yo deseo usar, siempre y cuando sea de manera pulcra, sin mostrar absolutamente nada extra, sin ser antiético tampoco, y por supuesto que no pierda el toque mío, que me gusta el negro. Ya para finalizar, ¿qué diferencias ha encontrado entre su vestimenta, lo que le pedían vestir, a diferencia pues de otras áreas relacionadas a la salud, como bien lo mencionaba, por ejemplo, los doctores, los psicólogos, todo eso? De acuerdo, por ejemplo, los doctores pues forzosamente tienen que usar la bata blanca. A diferencia, por ejemplo, algo relacionado a mi carrera, que es la fisioterapia, es muy parecida, pero ellos usan el traje completo, pero porque tampoco tienen que realizar ellos el movimiento, se lo hacen al paciente, a diferencia de nosotros quiroprácticos, que nosotros tenemos que movernos para hacerle el tratamiento al paciente. Entonces ahí hay una gran diferencia. Ellos pueden usar este tipo de trajes que es completo, es un poco menos elástico, es un poco más rígido, y nosotros no podemos usarlo porque no nos permite ese rango de movimiento. Entonces es ahí la diferencia, aunque todos somos del área de salud, ahí difiere la cuestión. Nosotros no estamos forzados a usar una bata blanca porque no tenemos ni emergencias ni cosas contagiosas como virus y bacterias, entonces no hay necesidad de tanta pulcritud en blanco. Ok, de mi parte eso sería todo. Muchísimas gracias, licenciada. ¿Gusta agregar alguna cosa más? Y pues no olviden que como te ven te tratan. Si tú, en mi caso, quiero transmitir confianza y tranquilidad, por lo tanto pues no puedo colocarme ropa sucia ni mal planchada, porque no transmitiría esa comodidad, esa tranquilidad y esa confianza. Ok, muchísimas gracias. Entonces yo me despido, esto ha sido todo. Nos vemos en la siguiente.